parte de nuestro Señor. Por lo tanto, Señor, tú sabes que ninguna palabra procede de mí, sino procede de ti para la enseñanza nuestra. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos a ver un tema que nos corresponde a todos nosotros que hemos creído en el Salvador, el Redentor de nuestras vidas. ¿Cuántos creen que han sido libertados del pecado? ¿Verdad? Hemos sido libertados del pecado por la gracia y la misericordia de Dios. Pero este hecho es una realidad cuando nosotros permanecemos en Cristo. Porque el que nos libra es Cristo. Amén. Como es el que nos libra del pecado, tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros. Porque Él es Él mismo, es quien nos justifica delante del Padre. Él es la justicia de Dios hecho en nosotros. Amén. Quiere decir que cuando ya éramos pecadores, ¿verdad? Cuando Cristo llegó a nuestra vida, nos perdonó nuestros pecados, nos limpió de toda maldad y ha hecho de que nosotros seamos nueva criatura, pero en Él. Amén. Es mientras que estamos en Él que somos perdonados, que somos libertados del pecado. Porque fuera de Él somos lo que éramos antes. No podemos estar separados de Él. Porque separado de Él, dice la palabra, nada somos. Amén. Tanto así que habló de la palabra de que hemos sido injertados, ¿verdad? Somos una rama injertada y por medio de esa injerción, se dice. Injerto, sí. Por medio de ese proceso es que nosotros nos mantenemos en el olivo, ¿verdad? Pero si estamos desarraigados ya, ¿qué pasa? Nos secamos. Amén. Somos librados de la esclavitud. Vámonos al libro de Juan en el capítulo 8, versículo 31 al 36. Libertados del pecado o liberados del pecado. Ser liberado del pecado, tengo que explicar eso un poquito de una forma muy, muy sencilla, ¿verdad? Cuando somos libertados del pecado quiere decir que Jesús nos limpió. Amén. Por eso es que cuando la palabra se refiere al puerco no, es el perro que se vuelve a su vómito, pero el puerco se vuelve a revolcar en el lodo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo la palabra, que lo que hemos sido limpiados, cuando nos volvemos a nuestra vieja manera de vivir, nos volvemos como el perro que se vuelve a su vómito o el puerco que se vuelve a revolcar en el lodo. De otra manera, podríamos decir que si yo me lavo, me baño, entro y me baño, y me voy y me revolco en el piso, ¿qué vuelvo a hacer? A ensuciarme otra vez. Entonces, si Cristo nos limpió, de la única forma que podemos permanecer limpios es permanecer en Él. Porque si volvemos otra vez a lo que éramos antes, ya no estamos limpios. Amén. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Juan 8, 31 al 36, ¿qué dice? ¿A quién escojo para leer? Catherine. La palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente O libres. sea, ¿quién nos hace libre del pecado? ¿Y cómo empieza el versículo 31 a decir? Permanecer. Permanecer en la palabra. Permanecer. ¿Qué quiere decir permanecer? Quiere decir, después que yo he recibido la palabra, es la que yo tengo que vivir de ahora en adelante. ¿Y quién es la palabra? Jesús es la palabra. Se hizo carne. Él era el verbo. Desde el principio era el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros conocemos a Jesús, después de haberlo conocido, tenemos que permanecer ¿qué? En Él. ¿Verdad? De esa forma que cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre, porque es el Hijo que nos hace libre a nosotros. Es Él en nosotros que nos hace libre. Por eso que dice, ¿qué dice el 34? El 30. ¿Qué dice el 34? Que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, que no ha sido libertado. Amén. ¿Qué dice el 33? O el 35. No, el 35, perdón. ¿Qué dice que el esclavo no queda en casa para siempre? Quiere decir que el que vive en pecado, el que es esclavo del pecado, mira, puede estar aquí entre nosotros. Se puede sentar y congregarse con nosotros, pero cuando sale al mundo, vuelve a lo mismo. Eso es esclavo del pecado porque tiene que ir a rendirle honra a su amo, al que lo gobierna. El pecado lo gobierna, aunque venga a la iglesia, pero su corazón está de continuo a hacer el mal, a pecar. No sé, una persona que es esclavo del pecado. Porque nosotros tenemos una tendencia de que como la persona se sienta aquí en la iglesia es digno de confianza. No es así, mis hermanos. No es así. Porque para que la persona sea digna de confianza, la persona tiene que dejar de ser quien era para que sea lo que Cristo es. Amén. Porque cuando tú te confías a esa persona, no te estás confiando a una persona normal, estás confiando a una persona que ha sido transformado en la persona de Cristo Jesús. Porque ha dejado de vivir, ha dejado los malos hábitos y ha decidido estar o permanecer en Cristo, en la palabra. Amén. Y por cuanto permanece, cuando nosotros nos acercamos a una persona así, sabemos que es una persona que es digno de confianza, porque no es una persona que vive para sí, sino que vive para Cristo. No es por lo que es la persona, sino por lo que es Cristo en la persona. Amén. Es lo que le hace libre del pecado. Amén. Por lo tanto, cuando el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres, pero el Hijo tiene que ser el medio de nuestra libertad. Amén. Tienen que tomar eso muy bien a consideración, porque nosotros realmente necesitamos ser transformados poco a poco a la imagen de Cristo. No estoy pretendiendo de que es algo que se va a hacer así, porque tenemos que ser procesados en muchas áreas de nuestras vidas, para que cada vez que seamos procesados, porque Dios nos procesa con la intención de que por medio del proceso nos vayamos perfeccionando. Los que no soportan el proceso tienden a volver atrás porque no soportan el proceso, ¿verdad? Y el que no entiende el proceso cuestiona a Dios: Señor, ¿por qué si me está pasando eso a mí, siendo yo en tus caminos? ¿Verdad? Y empezamos a preguntarle al Señor: ¿por qué a mí, Señor, si yo te estoy obedeciendo, voy a la iglesia? Y no estamos entendiendo que Dios nos está procesando para sacar de nosotros lo que nos sirve. Amén. Porque es necesario sacar de nosotros lo que nos sirve para darle al lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y tenemos que ser procesados. Eso se llama refinación. ¿Ustedes saben el proceso de la refinación del oro?
El proceso de la refinación del oro tiene que pasar por fuegos, pero fuerte. Y el oro, siendo oro, no se consume, no merma. Tú puedes echar, por ejemplo, vamos a decir que tú echas 1000 gramos de oro, ¿verdad? En un horno, 1000 gramos. De pronto, cuando lo sacas, lo vacías, ya no es 1000, sino 995 gramos. Faltan como 5 gramos, pero los 5 que faltan no es oro, es impureza. O sea, cuando somos procesados, estamos siendo purificados. Entonces, cuando mermamos, quiere decir, ha salido de nosotros en pureza, pero seguimos siendo lo que Dios creó. Porque no es para muerte, es para santificación. Amén. Y tenemos que aceptar el proceso para ir moldeándonos en lo que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Porque Él quiere hacernos que libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Hemos sido librados del pecado, Romanos 6:18. Romanos 8. Perdón. 6:18. Jocelyn. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Ahorita leemos que estábamos esclavos de qué? Éramos esclavos del pecado. Ahora que hemos sido libertados, ¿somos qué? Siervo, o podríamos decir esclavo de la justicia. ¿Verdad? Siervo de la justicia o esclavo de la justicia, se ha comprometido por medio de la liberación a hacer solamente lo que es justo delante de Dios. Amén. No podemos tener otro proceder. Tenemos que aplicar la justicia de Dios. Amén. Muchas veces no vamos a entender ciertas cosas. Para poder entender todo lo que Dios hace, tendríamos que tener los mismos pensamientos que Él. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos más altos que los nuestros. Por lo tanto, hay cosas que no vamos a... Pero cuando le pedimos dirección al Señor, Señor, yo no entiendo lo que está pasando en este momento. El Señor te lo va a revelar. Pero en vez de preguntarle al Señor a veces, lo primero que empezamos a reflejar los hijos de Israel a través de nuestra vida, a quejarnos. Señor, ¿por qué tanto tiempo en el desierto? Señor, y la comida, y el agua, y no estamos escuchando lo que Dios quiere hacer. Yo creo que Dios estaba procesando el pueblo de Israel para que cuando entraran en la tierra prometida fuera un pueblo libre de todas esas cosas. Pero no pudieron ser libres porque vivían cuestionando a Dios todo el tiempo, quejándose, levantándose contra Moisés y todas esas cosas. ¿Verdad? Buscando otro Dios, fíjese. ¿Verdad? A veces nosotros buscamos otras alternativas. Cuando buscamos otro Dios, cuando el pueblo de Israel está buscando otra alternativa, como que diciéndole a Dios, tú no me puedes resolver a mí, déjame buscar a otra cosa que me puede resolver. Y nosotros tendemos a tener ese mismo comportamiento, enredándonos otra vez en una situación que Dios nos hizo libre a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos resta hacer, pastor? Confiar en todo momento y esperar, calladito y esperar, sin frustrar. Sí, a veces uno se siente como triste. Sí, a veces uno se siente triste, uno dice, Señor, pero el tiempo de Dios está perfecto.
cuando Él se manifieste, uno dice, wow, Señor, valió la pena esperar. Porque cuando uno no espera, empieza a hacer cosas que no debemos de hacer. Amén. Se desespera. Dios es perfecto y sabe cómo hacer las cosas. Ahora venía yo hablando con alguien que me estaba diciendo que ya tiene 10 años resistiendo. 10 años resistiendo y como no le dio resultado, pastor, 10 años resistiendo. ¿Sabe de qué persona estoy hablando? Y entonces, bueno, ya el quedarme quieta, el resistir al enemigo para que huya y toda esa cosa, he abierto, mi quietud ha hecho que me siga metiendo en problemas y porque me vio así como bobita, entonces ahora tengo muchos problemas y ahora vuelvo otra vez a la batalla. Tú sabes que yo estoy hablando. Sí. Desespero. Es una amiga muy querida nuestra que ella está en los caminos del Señor, pero sabe que hay enseñanzas que te hacen poner a Dios a un lado y decir, yo voy a hacer la batalla yo, cuando Dios es el que pelea por nosotros. Hay personas que rechazan esa realidad porque son tantos años practicando eso que no quieren darse por vencido, o sea, que no quieren darle lugar a la verdad. Nosotros no tenemos nada que guerrear. Dios nos dio la victoria y le hemos tratado de explicarle a ella esas cosas, pero la palabra es clara. ¿Tú quieres que el diablo huya de ti? ¿Quieres que el diablo huya de ti? Resístelo. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. No tengo que hacerle guerra a un derrotado, porque eso es lo que es, ha sido derrotado. A veces somos medio abusadores también. Cuando la persona está en el piso es que le queremos patear. Patear. Después que esté así, como no lo podíamos vencer, alguien lo venció y lo tumbó por nosotros, entonces nosotros aprovechamos que está en el piso para darle la... Toma. Amén. Entonces, ¿en qué momento va a ser libre si tiene que seguir peleando, guerreando, batallando? ¿En qué momento, qué tiempo tú vas a disfrutar de tu libertad? Si el Hijo te libertó, eres verdaderamente libre de todas las cosas. Amén. Entonces hay que poner la cosa como son. Ya no estamos bajo la condenación. Hemos sido libertados también de la condenación, porque lo que nos condenaba era el pecado. Amén. Romanos 8:1. Le iba a decir en lo que usted dice de que ya el Señor nos libertó, ¿verdad? Entonces el otro día yo he estado leyendo la palabra y entonces dice que hay 7,400 promesas para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empecé a agarrarme de eso, porque dice esto es como la ley, como cuando nos mandan a la corte, ¿no? Que entonces aquí nosotros podemos encontrar cada cosa para cuando nosotros necesitamos, o sea, las promesas, y este es nuestro abogado, o sea, nuestro Señor es nuestro abogado, y aquí es donde está la palabra. Amén. Que Él nos dejó a nosotros para que de cada cosa, situación que nos viene, pues de aquí nosotros podemos confiar en la palabra. Exacto. Amén. Permanecer en la palabra. Amén. Amén. ¿Y me puedes traer un poquito de agua, por favor? ¿Qué dice Romanos 8:1? ¿Quién no tiene? María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Los que no andan.
ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo. No es con Cristo, en Cristo. Quiere decir dentro de Cristo. Caminar en Cristo, estar en Cristo. Amén. Mientras tú estás en ese lugar, no hay condenación para ti. Pero ahí dice una cosa muy importante: los que no andan conforme a la carne. Porque si andamos conforme a la carne, moriremos. Pero si conforme al Espíritu, viviremos. Entonces, los que andan conforme a la carne no tienen ese mismo beneficio. Porque los que andan en la carne acarrean condenación para sí. Porque la carne, un momentito, la carne, ¿verdad? Tiene concupiscencia. Tiene cosas que anhela. La carne tiene muchos deseos, concupiscencia. Entonces, la carne, los que viven según la carne, tienen siempre la tendencia, gracias, de alimentar los deseos de la carne. Y mientras uno alimenta los deseos de la carne, lo que trae eso es condenación. Pero lo que andamos por el Espíritu, somos libres de la condenación. Porque ya no nos sujetamos a los deseos de la carne, sino bajo la dirección del Espíritu, hacemos lo que conviene y lo que le agrada al Señor. Hermano Antonio. Dios les bendiga. Amén. Estaba viendo aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 19, donde dice muy claro que y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes Y a estas. cosas semejantes. Hacia una lista larga. O sea que eso es una manera de poder expresar de que una persona está caminando conforme a la carne. Entonces, cuando una persona tiene esa tendencia, ese modo de vivir contencioso, que blasfemia, que pleitoso, que todas esas cosas, entonces es una persona que realmente está siendo dirigido por la carne. Porque si nosotros alcanzamos a entender lo que es morir al mundo y vivir en Cristo, entendemos que hay muchas cosas que no deben de afectarnos en nuestro estado espiritual. Pero si permanecemos en nuestro estado carnal, muchas cosas nos van a molestar, muchas cosas vamos a tener ciertas prácticas, por cuanto la carne requiere cierto comportamiento. Amén. Y nos volvemos chuletas, ¿verdad? Por medio de los comportamientos. Pero cuando andamos en el Espíritu no podemos ver la manifestación de la carne, porque la carne ha sido sepultado juntamente con Cristo, ha sido crucificado con Cristo. Amén. Hermano Rubén. Estábamos hablando de la carne. Y él me dice... Porque tú eras cocinero, ¿no? Sí. Y entonces me dice, a mí me gusta la carne que se le ponga mucha cebolla, ajos, pimienta, comino, y me gusta cecina. Sí, cuando usted le pone pimienta y la deja 2 o 3 días, eso se fermenta. Asesonada. Sazonada. Ah. Entonces la pone al grill. Dijo, a mí me gusta la carne así, al grill. Entonces entendemos que no hay condenación para los que andamos conforme al Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué es mejor hacer? ¿Andar en la carne o andar en el Espíritu? ¿Y qué debemos de hacer para darle lugar al Espíritu? Hacer morir ¿qué? Las obras de la carne. Y es un proceso, mis amados hermanos. Por eso que a veces Dios tiene que procesarnos. Cuando nosotros no podemos sujetarnos a la palabra para hacer lo que conviene, Dios tiene que pasar
por medio de una forma de procesarnos para que nosotros nos demos cuenta de que no podemos darle vuelta al asunto. Tenemos que pasar por donde Dios quiere que nosotros pasemos. Pastor, yo estoy hablándole a una persona de la palabra de Dios y esa persona me dijo así, yo voy a ser sincera contigo, dice Erika, a mí me gusta, yo disfruto pecar, a mí me gusta. Y yo le digo, pero ¿cómo te va a gustar pecar? Dice, yo sé que eso que estoy haciendo es pecado, pero me gusta. Y yo me quedé. Bueno, es una persona que le gusta la muerte. Hermano Antonio, no quiere cambiar. Lo que está diciendo nuestra hermana Erika es algo típico del hombre. No sé de la mujer, pero como uno es hombre, uno sabe de que en una persona que comparte algo así como le comparte a la hermana Erika, que le gusta el pecado, prácticamente la está incitando a lo que a él le gusta. Y hay muchos hombres que hablan de cierta manera, pero están provocando o incitando a la persona al pecado, a lo que les gusta. Claro, eso es común. Entonces, es el momento que uno dice, bueno, sacudo el polvo de mis pies. ¿Verdad? Te trae la buena nueva, no la quisiste recibir, prácticamente la rechazó, ¿verdad? Pero sembraste la semilla. Si Dios quiere, le da el crecimiento. Nosotros no podemos hacer crecer la semilla que ha sido sembrada. Si no tuviéramos nuestro patio lleno de fruta, ¿verdad? Lleno de toda clase de fruta, de legumbre, ¿no? Si nosotros pudiéramos decir, no, sembro la semilla, tiene que crecer. Sembramos la semilla, pero ya Dios lo tenía preparado con todo lo que, toda la sustancia que tiene para hacerla crecer. Amén. Nosotros lo único que somos sembradores, porque ya todo está preparado. La tierra está preparada, no hicimos la tierra, la semilla ya ha sido formada para que germine y dé fruto. Lo único que somos nosotros, sembradores. Entonces eso es lo que hacemos. La persona no lo recibe, tal vez pensamos que no lo recibe o quise hacer burla, y de pronto Dios provoca una situación en su vida donde dice, de esa no me puede escapar. Amén. Deberíamos ocuparnos de las cosas del Espíritu. Romanos 5, 6. 8 del 5 al 6. Ese mismo capítulo, del 5 al 6. Pastora Robillar. 8 del 5 al 6. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es paz, es vida y paz. Amén. O sea que podemos optar por lo que queremos, muerte o vida. Sí, porque la elección al final es nuestra. Podemos escoger lo que queremos. Cada uno de nosotros podemos escoger lo que queremos. Pero no todo conviene. A mí me asusta una persona que dice, no, es que Dios me dio libre albedrío. Si tú supieras lo que tú acabas de decir, te asustarías y temblarías. Porque el libre albedrío trae consecuencias. Tú puedes hacer lo que tú quieres, pero podrás soportar la consecuencia. Tú puedes hacer lo que tú quieres, pero cuando venga la consecuencia, ¿sabes cuando viene la consecuencia? Lo primero que dice la persona, oh Señor, ¿por qué a mí? Hasta dicen, podría ser otra persona. ¿Por qué no lo sé? ¿Por qué a mí, Señor? Así somos a veces. Hemos sido salvos de las consecuencias del pecado. Romanos 10:13.
hermana, por favor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea que el único medio para nuestra salvación es el Señor. Y no te da otro atributo, no te da otra opción. Tiene que invocar es al Señor. Amén. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hemos sido hechos justos y santos. ¿Pueden creer eso? Vámonos al libro de 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Por eso que nuestro hermano Robert aquí cuando dice santo, porque el Señor nos santificó. Hermana Gisela. 1:30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. No, capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Sí, más por él, cuando se habla de él, se habla de Jesús. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Verdad? Somos limpiados, santificados y justificados. Vámonos también a 1 Corintios 6:11. Una cosa que yo quiero encarecerle antes de que leamos esa parte de la Biblia. Cuando nosotros vemos una persona pasar por un proceso y no sabemos si Dios está trabajando con él en ese proceso, en vez de ser como los discípulos cuando vieron al ciego que era desde nacimiento y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Su padre o ¿verdad? Y Jesús le dijo que para que la gloria de Dios sea manifestado. Entonces, cuando nosotros vemos una persona pasar por un proceso, en vez de preguntarnos o atribuirle su proceso a algo, lo más sabio de hacer es orar por esa persona. Amén. No atribuirle su proceso a nada. Seamos más prudentes y sabios para no decir aún a esa persona o hacer cualquier cosa que puede como perturbar su espíritu. Amén. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces es necesario, a veces Dios tiene que procesarnos a nosotros porque Dios quiere purificarnos y va a usar el medio que Él quiere, la forma que Él quiere, la situación que Él quiere. Lo que Él quiere hacer es lo que Él va a hacer, pero es para nuestro bien. Por eso la palabra nos afirma que todas las cosas obran a bien para los que amamos a Dios. Todas las cosas, ¿verdad? Todo les ayudan a bien, ¿verdad? Cuando Dios permite una cosa en tu vida, no es para tu mal, es para tu bien. Es por el hecho de que tú le amas. Amén. Ahora, si tú le dices a una persona, mira, no cruce la calle
a las 6. Mira, Dios me dijo que no cruza la calle a las 6 de la noche. Y la persona va y cruza la calle a las 6 de la noche y lo atropella. Ahí tú puedes decir, fue porque desobedeció. En ese sentido sí puede decir, ya no es un proceso, ya es una consecuencia de una desobediencia, que no es lo mismo. Amén. Entonces ya uno puede decir, eso le pasó por cabeza dura. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 11? Hermana Rex. O sea, hermana Rexy está buscando a hermana Rexy. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Hemos sido, ¿qué? Procesados. Amén. O sea que Dios hizo a través de Jesucristo lo que nosotros necesitamos de Él. Amén. Efesios 1:7. Somos redimidos. Y una vez yo le expliqué, ¿verdad?, lo que era ser redimidos. Las personas que saben cocinar, saben redimir. ¿Verdad? Cuando se le va a quemar la carne o la habichuela o no sé, o el arroz, corren y lo redime, lo salva. ¿Verdad? En el caso en otro caso, usted cayó preso por una razón y alguien va y paga la fianza y te saca. Eso es que tú has sido redimido por esa persona. Entonces, la forma en que Cristo nos redimió a nosotros fue pagando un precio de sangre. Amén. Pagó con su sangre para salvarnos de la muerte. Antes de que fuéramos un barbecue. You know? Efesios 1:7. Hermana Vilma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En quien tenemos redención por su sangre, del perdón del pecado, según las riquezas de su gracia. Amén. O sea que la redención nuestra fue por su sangre. Y su sangre nos perdonó del pecado según la riqueza de su gracia. Amén. Y ustedes ya saben lo que quiere decir gracia. Es un favor inmerecido. No es que tú te merecías nada, pero por cuanto hemos sido movidos por misericordia, por compasión, pues entonces, eso es lo que quiere decir gracia. Es algo que tú no te merecías, pero el Señor pagó el precio por ti. Porque todos nosotros que estamos aquí merecíamos una sola cosa: condenación, chicharrón, ¿verdad? Pero antes de que sucediera, nos redimió. Amén. Ya no vivimos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios 2:3. Cuando la palabra habla sabe que la carne tiene deseo, ¿verdad? Pero los pensamientos, ¿sabe qué son los pensamientos? Las voces que nos dicen, mira, tal cosa, ¿verdad? Porque son dos cosas que van en complicidad, la carne y los pensamientos. La carne tiene el deseo y el pensamiento dice, y empieza a
a maquinar, a poner imágenes. Y esas son las vocecitas, las voces que te di. Amén. Yo me imagino que algunos pastores se han suicidado últimamente. Yo me imagino que en algún momento estaban ellos meditando en acabar con eso. Y el pensamiento le hace la imagen de lo que podría ser, ¿verdad? No, ya tú vas a ser libre de todas esas cosas, de todo lo que te asedia, todas esas complicaciones de la vida, todo eso porque eso es el pensamiento, son las voces que te hablan. Pero lo que debemos de tomar en cuenta si algún día caigan en depresión, lo que debemos de entender es que nunca podemos acabar con la vida. Podemos acabar con el cuerpo, podemos matar el cuerpo, pero no la vida. O sea que lo que tú piensas que ya tú acabaste apenas empieza. ¿Ah? Apenas empieza. No se acaba nada, se acaba el cuerpo. ¿Ah? El alma sí, el alma va. Porque ¿qué dice Corintios? El que destruyera el cuerpo, que es el templo de Dios, Dios lo destruyerá también ahí. Entonces, si dice que si tú destruyes el templo de Dios, que es vuestro cuerpo, y que Dios te va a destruir, quiere decir que aunque tú destruyas eso, el cuerpo, todavía sigue vivo para que Dios te destruya. O sea que no hay salida. Hacer frente al proceso. No, sacó su cuerpo de la tierra, pero sigue parado por un proceso. Es que la vida no se acaba. Hemos sido creados para vivir eternidad. Se va de muerte a condenación, se va de muerte a resurrección. Pero está dormido. Sí. Ellos no siguen viviendo, están dormidos. Está dormido hasta el día de la resurrección. Pero los que se suicidan siguen viviendo hasta en el el día infierno. Los que se suicidan sí están viviendo en el infierno. No, porque dice la palabra de Dios que serán levantados de resurrección a condenación y de resurrección a vida eterna. O sea que el momento del día del juicio. O sea, se suicidan. El alma de ellos está en condenación. No, el alma de cada uno está durmiendo. Todos hasta están el día durmiendo. del juicio. Pero no dice que siguen viviendo. Bueno, porque no han muerto. El cuerpo se ha muerto, el cuerpo es polvo, al polvo vuelve. El espíritu vuelve a Dios a quien le dio, pero el alma. Entonces, fíjense que hay personas que dicen, no, yo tuve un sueño, yo vi a mi abuelo que me traía un bizcocho de chocolate y tan lindo era mi abuelo. Tenga cuidado con eso. Porque si el diablo se puede disfrazar de ángel de luz, puede disfrazarse de su abuelo. Desecharlo. No puedes tomarlo como un hecho. Porque el que está allá no puede pasar por acá, dice la Biblia. Ni en sueños. No. Sí. Porque como tú puedes reconocer, lo que pasa es que eso es un poquito complejo. Vamos a decir que tú conocías a un tío con un comportamiento que lo identifica, pero ese comportamiento que lo identifica es por un espíritu que habita en él. Amén. Por eso que a veces decimos, hijo de tigre sale pintado. Por el mismo comportamiento que estaba en el padre y se manifiesta en el hijo, y es algo espiritual.
Entonces, cuando ese espíritu que ya está en un lugar buscando dónde descansar, no encuentra dónde descansar, busca formas estratégicas para buscar un lugar de descanso, busca tu confianza, relacionarse contigo, ¿verdad? Pero no es la persona misma, sino el espíritu que daba cierta identidad a la persona. Lo bueno de nosotros es que nuestra identidad está en Cristo, en el Espíritu del Señor. Pero, por ejemplo, ¿cómo puede el enemigo meterse en una persona que está buscando el Señor y meterse en ese sueño? Primeramente tiene que convencerte. ¿Pero por qué si está dormida la persona? No, Estás dormido y sueñas con alguien. Es que no es la persona. Si la palabra de Dios nos enseña que Satanás se viste de ángel de luz, se disfraza. Y las pesadillas, cuando uno tiene pesadillas. Bueno, por muchas razones. Puede ser de que tú hayas comido demasiado. O puede ser de que tú hayas visto una película de terror antes de acostarte, o cualquier cosa, o tuviste un mal día donde te enojaste y pensaste todo lo que tú le hubieras hecho a la persona que te ofendió y te acostaste con ese enojo, con todas esas cosas. Es que, ¿sabe por qué le digo eso? Hace 2 días, está Benjamín de testigo, yo estoy como dice la Escritura, soy nueva criatura. Estoy muy bien en el Señor, espero, ¿no? Entonces me acosté y yo me veo en un sueño donde yo estoy así, yo de esta edad, y estoy atrás de mí misma cuando yo tenía 8 años, y yo estoy cuidándome a mí misma. Y yo así, ¿no? Pues yo pensaba que era mi hija porque mi hija se parece mucho a mí. Y de repente yo, que era chiquita, saltaba, brincaba. La niña no me veía a mí, pero yo estaba cuidándome así. Porque yo veía al enemigo que estaba atrás de esa niña. Cuando en eso, y eso fue real, pastor, yo siento que el enemigo se pone frente a mí y me deja así. Y yo en el sueño me quedo así, y comienzo a decir en mi voz así, que ya no me quedaba voz, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Y resulta que lo estaba diciendo ahí al lado de Benjamín. Y Benjamín viene y me pone la mano en la cabeza y me hace así, comienza a orar por mí. Y ahí me despierto y yo, entonces, por eso le hago esa pregunta. Ahora tienes que preguntarte en persona alguna pregunta. Que no te haré ahora. Tengo que hacerte alguna pregunta. Luego. para definir eso. Efesios 2:3, ya lo leímos, ¿verdad? ¿Quién me la lee? Hermana Mari. Aquí hermana Mari se esconde ahí atrás, casi no la veo. Hermana Roberta, ¿por qué se echa a un lado? Reúnete con nosotros, tú eres parte de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad del carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Eso es lo que nos conduce, ¿verdad?, hacia los deseos de la carne y de los pensamientos. Tenemos unas reacciones, ¿verdad?, bestiales, animales, ¿verdad? La ira es una reacción animal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros seguíamos los deseos de la carne y de los pensamientos, estamos siendo que éramos que títeres, porque ya no nos, aún Gálatas lo dice, ¿verdad? Cuando tenemos lucha, cuando tenemos lucha contra la carne, cuando tenemos lucha contra la carne y queremos hacer la voluntad del Espíritu, hay una lucha, ¿verdad? Y en esa lucha no podemos hacer lo que queremos, de todas formas. O hacemos lo que desea la carne o hacemos lo que nos dice el Espíritu. O sea, no estamos bajo nuestra propia voluntad.
Entonces depende entonces a quién le cedemos el lugar. Por eso dice la Biblia, no le deis lugar al diablo. Hermana Alexi. Amén. Aquí dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Amén. Entonces, sabemos que nosotros debemos de escoger, ¿verdad? Y escoger, tenemos que escoger, yo voy a usar una palabra donde uno puede darle el mejor sentido que quiere. Debemos de escoger lo que debemos de escoger minuciosamente. Minuciosamente. ¿Verdad? Quiere decir que lo que escogemos debemos de discernirlo, escudriñarlo, entenderlo, aprenderlo y aplicarlo. No es escogerlo así, después, ya lo escogí, ya. No, hay que entender lo que tú has escogido para que todos los días pueda meditar en ella y todos los días pueda aplicarlo a tu vida. Amén. Y vamos a llegar allí. Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. ¿Por qué? Por hermana Ruperta. Hermana Ruperta. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Amén. La gracia es un don de Dios, es un regalo de Dios, un favor de Dios. Amén. Eso no es de nosotros. Por cuanto hemos podido creer, después hemos sido salvos. Porque el que cree en el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ¿será qué? Será salvo. Amén. Entonces, cuando hemos creído por medio de la fe, hemos alcanzado la gracia. Entonces, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, sino fue un don de Dios. Porque ¿quién nos dio al Hijo? Dios nos dio al Hijo. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Esa es la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios fue para salvación nuestra. Porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Era imposible nosotros salvarnos a nosotros mismos. Por cuanto era imposible salvarnos a nosotros, quedaba un solo camino, la condenación. Pero cuando hemos creído en lo que Dios ha hecho, al enviar a su Hijo en la cruz para salvarnos a nosotros, y hemos hecho ese sacrificio nuestro y lo hemos creído, entonces por medio de esa fe, pues hemos alcanzado la gracia. Y por medio de la gracia, la salvación. Amén. Somos perdonados. Colosenses 1:14. Ya leemos eso. Colosenses. Ya leemos eso. Sí. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecado. Fue otro. Hermano José. 1:14. Y en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Amén.
No sé, todo se dirige a Cristo. Todo lo que somos hoy, todo lo que somos. Por eso es necesario entender que es en Él que yo tengo que permanecer. Amén. Porque todos los beneficios, las bendiciones que hemos podido alcanzar hasta el día de hoy fue por la gracia y la misericordia de Dios a través de la persona de Jesucristo. Amén. Somos completos en Cristo Jesús. Colosenses 2:10. Colosenses 2:10, Samuel. No, es Colosenses 2:10. Está en la pantalla. Y vosotros estaréis completos en Él, que es la cabeza de todos principados y potestad. ¿Nosotros estamos qué? No sé qué te hace falta. ¿Qué te hace falta? Sean sinceros, ¿qué le hace falta? Piensa bien que si lo que te hace falta es carnal o espiritual. Porque a veces decimos, a mí me hace falta y estamos preocupados y estamos atribulados porque nos hace falta algo carnal. Sin entender que estamos completos en Él y que con Él, en Él no nos hace falta más nada. Sino de cada día, en cualquier circunstancia que estemos, poder darle gracias, dar gracias a Dios en todo, dice la palabra. ¿Y qué es en todo? En lo poco y en lo mucho. En cualquier situación. Porque lo que debemos de entender, mis amados hermanos, lo que no podíamos alcanzar llegó a nosotros. Mira, podíamos alcanzar toda la riqueza de la tierra, pero la salvación de nuestra alma, un redentor, un salvador, podríamos tener esas cosas. Él llegó a nosotros y en Él estamos completos. Amén. Nuestra naturaleza es cambiada. Colosenses 3, del 9 al 10. ¿Quién no ha leído? Sarita. 3, 9 al 10. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay. No mintáis. Ay. No, sigue. Ay. Estoy diciendo ay, nada más. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ve renovado hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. O sea que si tú sigues patinando en la mentira, ¿cómo tú vas a llegar al conocimiento pleno? No mentáis los unos a los otros. ¿Sabe? Parte de nuestra libertad es poder decir la cosa con verdad. Aunque tengamos que ser avergonzados. Porque a veces no queremos decir la verdad porque ay, de pronto. Y si tú has hablado una mentira, ¿sabes? Perdóname, lo que yo te dije era una mentira. Y sé libre de esa mentira. Porque si tú no te haces libre de esa mentira, luego va a tener que cubrir esa mentirita con otra mentira. Y se pone más grande y se grande. Y ¿sabe lo que te hace? Te hace esclavo de esa mentira.
¿Y cómo tú te escaparás de esa mentira si ya te enredaste hasta? ¿Cómo entonces? Porque más mentira que tú usas para tapar una mentira, más difícil se te hace decir que tú hablaste mentira. Entonces, ¿en qué momento tú vas a llegar al conocimiento pleno? Si tú sabes, si nosotros sabemos que debemos de despojarnos completamente del viejo hombre. Robert acá, micrófono. En eso se refiere mucho el apóstol Pablo cuando él dice, sea imitador de mí como yo de Cristo. Amén. Porque ya él se despegó del viejo hombre, quién era él. No, Entonces, aún de sus conocimientos. y todo. Entonces él exalta a uno que nosotros como es por fe, no vemos directamente a Jesús. Pero entonces, como él está caminando, él le dice, sé imitador de mí como yo soy de Cristo. O sea, él está plenamente, y así debemos darlo nosotros los cristianos. Amén. Siempre para que el próximo, el inconverso, vea nuestra naturaleza en Cristo. Que Amén. En Cristo. Amén. 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 Es así, mis amados hermanos, porque mientras estamos imitando a Cristo, estamos dejando de vivir. Que mientras estamos imitando a Cristo, estamos dejando de vivir. Amén. No, pero estamos dejando de vivir el yo, el viejo hombre. Sí. Amén. Aleluya. Somos limpiados de la mala conciencia. Hebreos 10:22. La otra Sarita. Acerquemos el corazón sinceros en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. O sea, ¿cómo tenemos que acercarnos? ¿Con un corazón qué? Sincero. No es sincero, sincero. En plena certidumbre de fe, purificaron los corazones de mala conciencia. Amén. Y lavaron los cuerpos con agua pura. O sea, que esa es la forma que nosotros realmente debemos de vivir en Cristo. Y no estoy diciendo otra vez que es algo que se va a llevar a cabo así, pero la práctica te lleva a la perfección. Cuando tú empiezas a practicar esas cosas, ¿verdad? Practicar, de tanto práctica, por ejemplo, yo era una persona grosera de palabras obscenas, ¿verdad? Pero entendí que en el Cristo yo no podía seguir diciendo esas palabras groseras. Y cuando se me escapaba uno al principio, ¿no? Se me escapaba, Señor, perdóname, ¿verdad? Porque me sentía redarguir al instante y no me iba con el redarguir como si nada pasó, sino que en el momento dije, Señor, perdóname. Eso es entrando en una práctica de transformación para no seguir haciendo lo que hacíamos antes, sino ir transformándonos a lo que Dios quiere que seamos. Por lo tanto, tenemos que desechar esas cosas que no conviene, que impide de que podamos presentarnos con una conciencia limpia. Amén. Estaba meditando porque dicen que todo es, como usted dice, es una práctica. Entonces, por ejemplo, yo de niña, mi madre siempre era la música, usted sabe, de iglesias y no sé qué cuánta cosa. Y entonces yo crecí con eso porque no teníamos televisión, entonces fue como que una forma de vida. Pero entonces hoy día, ya usted sabe, yo escucho eso y yo digo, no me hace falta. Pero entonces, como usted dice, todo es una práctica porque la alabanza y la adoración, a mí, usted sabe, eso me llena porque es una exhortación cuando nosotros nos sentimos tristes, cuando estamos
una situación, eso nos viene a decir que hay un Dios tan grande y poderoso que de cualquier situación Él va a estar con nosotros. Amén. Quiero añadir algo sobre lo que la hermana está diciendo. Yo me puse a escuchar una canción que José José cantó hace muchos años atrás, que se llama Seré. Entonces salió la canción ahí en un video y como la canta un cantante muy famoso de mi país, que ahora Seré. ese. Entonces la canta un cantante bien Esa es la famoso única de parte allí. que yo sé, hermano. No sé Pero- más de ahí. Pero cuando me pongo a escuchar esta canción, me doy cuenta que todo lo que la canción dice es lo que le ha acontecido a José José. Todo lo que le perdió la voz, se volvió nada, se perdió en el alcohol, se perdió en la droga, su voz se apagó, se está muriendo. Entonces, cada palabra que él declaró en esa canción es lo que le está aconteciendo. Sí, ahora mismo le está pasando todo eso. Entonces, el poder de la palabra, el poder de declarar una palabra. Pero ustedes que están en Cristo tienen que decir, seré lo que Dios quiere que yo sea. Aleluya. O sea, completamente sujeto a la voluntad de Dios. Seré lo que Dios quiere que yo sea. Amén. Hemos sido sanados. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Pues, yo también me acordé cuando ella habló de eso, de canciones, porque yo oigo esa canción que dice, y me parece tan miedosa esa canción, porque dice, tengo la camisa negra, y negra tengo Hermana, el alma. Tú Y lo entonces has digo yo, escuchado me muchas asusto. veces, ¿verdad? No, y me asusto. Digo yo bastante palabras tan horribles que tengo es más, pero digo yo, imagínense lo que emite eso, ¿qué emite eso? Es que el alma negra, ¿ah? Tengo la camisa negra, como negra tengo, y digo yo, ay, ¿qué es eso tan? ¿De dónde saca la gente esas cosas? Que negra, de las tinieblas. mire, es que negra tengo el alma, y yo, ¿tiene el Eso- alma hasta negra? Esos son productos de las tinieblas. Digo yo, pero lo declara tanto y negro, y lo declara y lo declara. Entonces esto también puede ser así, consecuencia de algún Lo que día. pasa es que a veces nosotros tomamos por inocente unas poemas, unas palabras poéticas dentro de una canción secular, y por cuanto suena tan bonito mundanamente, suena bonito, El paisa sí. y le da cierta gracia a la carne, cierta satisfacción a la carne, y pensamos que es inofensivo. Déjame decirte que ninguna de las canciones seculares inspiradas por los poderes de las tinieblas son inofensivos, porque algunos te lleva a cierto pensamiento, algunos te lleva a cierta creencia, y aún algunos te lleva a cierto comportamiento, ¿verdad? Juanes, Juanes. colombiano, paisa. Ah. Sí, entonces uno dice, no, pero eso no es nada, está hablando del amor, pero mira cuánta amargura se manifiesta en esa canción que habla del amor. Entonces cuando se empieza a amargar, no, es que mi esposo no me trata como dice esa canción. Pero tu esposo se casó contigo, te prometió amarte por la eternidad. Entonces no haga caso a lo que dice la canción, porque la canción ha sido inspirada para causar división. Copa, ¿cómo es? Mozo, sírveme otra copa, ¿verdad? Doctor, usted también sabe, ¿ve? Que le sirvan otra Para copa. desangrar, ¿cómo es? Sírvame otra copa. Gota a gota. Yo estoy tratando de recordarme. Para sangrar gota a gota el veneno de su amor, ¿verdad? Mira,
Cuando yo escuché esa canción por primera vez, yo no hablaba español. Yo no hablaba nada de español, pero me acuerdo de esa palabra porque lo entendí. Dije, ¿cómo una persona va a pedir a un mozo que le sirva una copa rota para cortarse y desangrar gotas? ¿Qué mensaje es eso? Hermano Antonio. Sí, es que la realidad es que tenemos que volver un poquito atrás a lo que estaba hablando nuestra hermana Erika anteriormente, acerca de las letras de las canciones. Hay canciones que traen alimentación al alma, a la vida, como las alabanzas, etcétera. Pero hay unas canciones que son completamente traídas de las tinieblas. Sí. Para que una persona componga una canción de esa índole como La Camisa Negra y cosas parecidas, son que vinieron a sus pensamientos y él las escribió. Entonces nosotros vemos a través de los tiempos cómo Satanás se manifiesta en las dos formas, tanto en las cosas malas como trata de imitar lo bueno. Claro. En el asunto de la canción es algo obvio que todos sabemos cómo la letra pone a la persona triste, la pone amargada, y muchas personas se han suicidado a causa de la letra de una canción. Y vemos que lo que sea nuestra hermana Erika, hay sueños buenos, pero hay sueños malos. Y hay sueños que se visten bonitos, como lo del abuelito que viene con el key y todas esas cosas, pero que a veces no son sueños de Dios. Hay Amén. Sueños de Dios y hay sueños que no son de Dios. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Mira, nosotros somos pertenencia, redimido por la sangre de Cristo Jesús. Y cuando se habla de redención, quiere decir que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, gracias, mi hermano, sino que pertenecemos a Cristo. O sea que ya no estamos bajo nuestra voluntad, sino estamos sujetos a la voluntad de Él para hacer su voluntad lo que conviene haciendo su voluntad. No somos sujetos a nuestra propia voluntad, porque siendo comprado por medio de su sangre, por el precio de su sangre, ya Él viene siendo nuestro Señor. Y como Él es nuestro Señor, Él es que dicta nuestra vida para hacer lo que debemos de hacer. Amén. Amén. Por lo tanto, tenemos que sujetarnos. Antes de hacer cualquier cosa, Señor, o si lo hacemos y metimos la pata, Señor, perdóname, porque ya no somos sujetos a nosotros mismos, sino somos sujetos a un Señor que nos compró. O sea que tenemos que rendirle cuenta a Él. Tenemos que rendirle cuenta a Él. Si yo fallé, Señor, perdóname. Si dije una mala palabra, perdóname. Si me enojé, perdóname. Si hice cualquier cosa, Señor, porque yo no soy dueño propio, porque he sido comprado. Amén. Entonces hemos muerto al pecado. ¿Ya leímos eso? Primera de Pedro 2:24. Ok, yo lo leo. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fui sanado? Amén. Es por su llaga. Lo que somos hoy, definitivamente lo somos por su gracia y su misericordia, porque a Él le ha placido. Amén. Hemos sido justificados, hemos sido purificados, hemos sido sanados por su gracia y misericordia. Hemos sido purificados de nuestros antiguos pecados. 2 de Pedro 1:9. Ella te está escondiendo. Póngale el último versículo. Yo no te veía. Ok. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Sigue un poquito más adelante. El 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Eso es todo, mis amados hermanos. Nosotros tenemos una gracia que no podemos menospreciar. Tenemos que darle la mayor
consideración. Tenemos que darle la mayor importancia. Porque para que tú y yo fuésemos lo que somos hoy, imagínate el sacrificio de dolor, de maltrato, para que tú y yo pudiéramos ser libres hoy del pecado. Amén. Entonces, hay un versículo que yo quiero leerlo. Está en el Nuevo Testamento. Creo que en el libro de los Hechos, lo estoy buscando. Hebreos, capítulo 6, versículo 4. Dice así, porque es imposible, oye bien la palabra, imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, sigue, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué le dice esa palabra? Que si somos libres, que nos queremos libres. Que si hemos sido perdonados, que nos aprovechemos del perdón de Dios. Hermana Rosa. Que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 1, verso 26. Creo que ese es el versículo que los gays malinterpretan para ejercer su fechoría. Que dice 2 de Samuel, ¿qué? 1:26. David ahí le está expresando su amor a Jonatán, su amigo, cuando Jonatán murió, y está haciendo recordatorio. Ahí dice, voy a comenzar el 25. Dice, como han caído los valientes en medio de la batalla, Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las almas de guerra. Sí, porque la persona interpreta el amor como algo sentimental, cuando el amor no es algo sentimental. Amén. Cuando la palabra de Dios habla del amor, no habla de un sentimiento, habla de un vivir. Amén. Entonces, ese amor supera el amor de una mujer. O sea, que el amor que uno podría tener como de relación con una mujer no se compara a un amor verdadero, un amor que es el vivir sin tener nada que ver con una, porque Dios es amor. No sé, una persona que vive el amor de Dios, el amor de Dios supera el amor para una mujer. Lo que pasa es que como la persona desconoce el amor de Dios, entonces atribuye ese amor al amor común y natural y mundano. Porque no conocen otro amor, solamente conocen un solo amor, el amor sentimental. Hermano Antonio.
En Hebreos, en el capítulo 10, versículo 26, dice la palabra de Dios: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Amén. ¿Le respondí a su inquietud, hermana? Lo que pasa es que la persona no sabe más allá de lo que saben y interpreten todas las cosas según lo que saben, no según lo que no saben. Sí, sí. Una persona carnal va a interpretar todas las cosas carnalmente. Exactamente, entonces no hay forma de que, ¿sabe? La palabra usted se la puede estar diciendo, pero si no hay nada, pues Sí. lo van a interpretar como ellos piensan. Exactamente. Y la gente seguramente van a interpretar las cosas de acuerdo a la concupiscencia de su carne. Amén. No lo van a atribuir a lo espiritual y a la medida de Dios, sino a la medida carnal, para darle un sentido carnal a sus lascivias y a sus malos deseos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche, por tus enseñanzas, por tu palabra, Padre. Sobre todo por lo que tú hiciste por nosotros en esta cruz. Dándonos, Señor, una nueva oportunidad de vida, redimiéndonos, Señor, de nuestra vieja criatura, de nuestra vieja manera de vivir, para ir transformándonos, Señor, en esta nueva criatura que es según Cristo. Te pedimos, Señor, que podamos disfrutar de esta libertad con la cual tú nos has hecho libres, Señor. De manera, Señor, que entendamos que es mejor vivir en ti que vivir fuera de ti. Es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ella, Señor. Te pedimos, Señor, que la palabra que hemos recibido en esta noche caiga en tierra fértil y traiga fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Y que no caiga, Señor, en tierra infértil, Padre Santo, sino que cumpla el propósito por la cual hemos recibido esta enseñanza en esta noche. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: ¿a quién llamó? Hermano Antonio va a orar por las peticiones.